11 de diciembre, miércoles, vamos pasando días de esta semana corta y les agradecemos que sigan ustedes ahí al otro lado de La Rioja Directo. Bienvenidos a este programa que ya saben, como cada miércoles, tiene un asunto central que es la tertulia. De inmediato vamos a charlar con los buenos amigos que ya están en el plató, pero tenemos un montón de asuntos en esta jornada que luego en los servicios informativos les vamos a ampliar. Novedades ya por fin del Festival Actual 2020, con nombres destacados, entre ellos Amaral, que ha visitado La Rioja ya en numerosas ocasiones. Bueno, luego se lo contamos. También propuestas para dinamizar el aeropuerto de Agoncillo con más vuelos a Madrid y a precios algo más razonables. Son de momento propuestas. Veremos si aterrizan o si se quedan volando en el aire. Y como es habitual también las cuestiones del Ejecutivo riojano. Ayer se cumplían 100 días, bueno, ayer se escenificó esa fecha simbólica, esos 100 días, y vamos a analizar también hoy en la tertulia pues cómo ven los contertulios, los colaboradores de TVR, ese arranque del nuevo Ejecutivo socialista en coalición con Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo. Precisamente el arranque del programa de hoy tiene que ver con una de las protagonistas de la actualidad riojana. Lo ha sido durante prácticamente medio año y ahora pues ya está en labores institucionales en un perfil diferente. Raquel Romero es la consejera a la que ya tenemos en directo en este programa y la saludamos. Se encuentra en La Fombera. Es así, ¿qué tal? Muy buenas, consejera. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Bueno, teníamos ganas de charlar con usted. Hay muchos motivos. El primero, mirando al calendario, ayer se celebró una jornada especial en todo el mundo, la conmemoración de los derechos humanos, que también en La Rioja tuvo su celebración en la noche de ayer en Logroño. Eso es un buen motivo siempre para charlar con ustedes. ¿Cómo fue ese acto? En primer lugar, vamos allá. Pues fue un acto precioso, la verdad, muy emotivo, muy sencillo, como tiene que ser una conmemoración así, en la que le tenemos que dar preferencia a los derechos humanos en sí mismos. Fue muy emocionante volver a leer unos derechos humanos que se aprobaron hace ya 71 años y que, sin embargo, hoy parecen más actuales que nunca. Estuvimos hablando del derecho, no solamente del derecho más primero, que es el derecho a la vida, sino pues el derecho a la libertad deambulatoria, el derecho al refugio cuando uno vive en un país de conflicto, el derecho a poder sindicarse y tener derechos laborales, el derecho a poder tener tu propia identidad sexual y amar a quien tú quieras. Eso se celebró ayer, pero como decimos, ha arrancado ya la legislatura. Ustedes han sido protagonistas indiscutibles durante todo el verano en nuestra comunidad. Si había pactos, si no lo había, pendientes todos los medios de comunicación regionales y nacionales acerca de su postura. Ahora que ya están en labores de gestión, ¿cómo está usted viendo este inicio de 4 años que son apasionantes también para nuestra comunidad autónoma? ¿Cómo va ese arranque? ¿Cómo es esa labor de gestión una vez que ya se ha pasado de esa fase de los discursos, la retórica, ahora hay que gestionar, ahora hay que proponer? ¿Cómo lo están llevando? Pues ha sido un inicio complicado, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque pasar de 24 años de un gobierno que era prácticamente siempre el mismo, aunque cambiara algunas caras y cambiara la última cara en la presidencia del gobierno, pero las políticas seguían siendo las mismas, a un cambio completamente diferente, a unas nuevas ideas, a unos nuevos procesos de generación de políticas y de actividad ejecutiva, no es sencillo. No es sencillo para las personas que formamos parte del Ejecutivo, no es sencillo tampoco para las personas que trabajan en la comunidad. Pero yo creo que desde todas las consejerías, desde todas las direcciones generales, se ha hecho un gran esfuerzo para, a la par que estábamos trabajando en unos nuevos presupuestos que van a ser la hoja de ruta que nos van a hacer continuar, ¿no?, con nuestra labor ejecutiva durante el 2020, pues poder echar en marcha, poder poner en marcha este nuevo gobierno y tener ya pues unas propuestas complementadas, una acción de gobierno que poder pues mostrar a la ciudadanía riojana en estos primeros 100 días de labor. Una consejería, la suya, que ha dicho, y además últimamente en alguna entrevista, no somos la 9ª consejería, no somos el 8º pasajero de la nave de Alien, somos también parte del gobierno riojano. Eso quiere decir que hay quien entiende que hay, no sé, fricciones o no hay una integración efectiva, verdadera, real. ¿La hay? ¿Cuál es su sensación? Pues mi sensación es que
la consejería que encabezco forma parte del Gobierno autonómico en igualdad de condiciones con el resto de las consejerías, pero es que además nosotros somos socios de gobierno, lo que nos pone, tengo que decirlo, en una situación privilegiada a la hora de interaccionar con el resto de los agentes políticos con los que trabajamos. Me refiero, por supuesto, al Partido Socialista, con el que nos unen pues, una labor y unos horizontes de hacer un gobierno progresista en nuestra región, pero con los que también, por supuesto, pues tenemos nuestras diferencias. Somos la 9ª consejería porque somos una consejería pues, de nueva creación respecto al Ejecutivo anterior. Pero claro, obviamente cuando un ejecutivo nuevo y además cambia el signo político, y no solamente el signo político, sino como digo, todo el proyecto político de La Rioja se regenera, se renueva y se diferencia de lo que había anteriormente, pues es lógico también cambiar la estructura del gobierno. En ese sentido, nuestro compromiso es hacer un gobierno estable para La Rioja y, por supuesto, pues, trabajar codo a codo con nuestros socios de gobierno, que son el Partido Socialista. Les han criticado, bueno, esto también va en la nómina, en el sueldo del político, críticas permanentes. A ustedes quizás las más recientes tienen que ver con el hecho de la incorporación de ciudadanos castellano-manchegos a la estructura de la consejería. La última persona, también la responsable de esa oficina de retorno, de las que se encargan pues de facilitar o de analizar la situación de los riojanos que están fuera de nuestra comunidad, que han tenido que marcharse por diferentes motivos, hacer que regresen. ¿Cómo encaja usted esas críticas? ¿Qué responde a los que les dicen que, bueno, y no había aquí en La Rioja profesionales para ocupar esos puestos? ¿Cuál es su respuesta? Pues seguramente hay en La Rioja profesionales que también pueden ocupar ciertos puestos, yo no lo dudo. Sin embargo, entiendo que a la hora de hacer un ejecutivo, a la hora de tener que gestionar políticas públicas, tenemos que contar también con los que consideramos que pueden ser las mejores personas para trabajar. No despreciaríamos a la mejor cirujana de España porque no fuera riojana, y de la misma manera creo que es derecho de todos los ciudadanos de nuestro país pues poder establecerse en el lugar donde consideran. En este sentido, a la par que perdemos personas que se van de La Rioja y que tenemos que recuperar, también entiendo que atraer talento hacia nuestra comunidad autónoma es imprescindible para poder generar las políticas que queremos. Yo me lo tomo, a veces me preocupa porque no sé si tiene que ver con algunas trazas de incluso racismo, por qué no decirlo, pero la mayor parte del tiempo pues entiendo que es una crítica política, que es una crítica dirigida a una consejería en concreto, pues por la preeminencia que se nos ha dado también durante las negociaciones del verano, y la entiendo, pero que pues me hace sonreír a veces porque también en otras consejerías, como no podía ser de otra manera, hay gente que ha venido de fuera y todos conocemos aquí en La Rioja, pues gente que se ha establecido, que son nuestros vecinos y vecinas y que forman parte de nuestra ciudadanía, pues igual que quienes tenemos familia aquí y digamos que tenemos un pedigrí 100% riojano. Y por finalizar, consejera, ya han terminado la mudanza, se han instalado en la sede, tienen ordenadores, impresoras, efectivos, todo para trabajar, sí. Porque sí que nos ha llegado también algún mensaje interno de que se podía haber acelerado un poquito más ese proceso. ¿Ya están todo listo en su sede, ahí en la calle Portales? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, estamos todavía en fase de mudanza. Las mudanzas siempre son complicadas y requieren el tiempo necesario para ello. Estamos todavía también trabajando en cuestión de personal, que es una cosa que es una dificultad que nos hemos encontrado también en este Ejecutivo. La administración riojana estaba mermada con una cantidad de temporalidad y de interinidad que es pues, difícilmente manejable para que se hagan las políticas que queremos hacer. Y entendemos pues, por qué la Comunidad Autónoma de La Rioja en la última década pues, era una comunidad adormecida, porque si no se cuenta con el principal recurso, que son los recursos humanos, pues todo es mucha brillantina, todo es hablar mucho y hacer mucha política de cara a la galería, pero no se puede trabajar en el día a día. Es un problema con el que nos hemos encontrado toda la administración, todas las consejerías, y que pues, hemos hecho un esfuerzo tanto presupuestario para los presupuestos del 2020 como pues, a nivel de compañerismo entre
entre consejerías para que todos tengamos los recursos humanos disponibles para poder trabajar y llevar a cabo nuestros proyectos. Y en este caso, pues también desde nuestra consejería pues, tenemos estas complejidades. Por ejemplo, no había nadie efectivamente trabajando en participación dentro del personal, dentro del funcionariado, de la administración, trabajando en participación ciudadana. Y tenemos que crear prácticamente la estructura de cero. Queríamos ya haber iniciado proyectos pues, que van a tener que esperar un poco más, porque necesitamos recursos humanos que trabajen en esta dinámica. Pero es que esto nos pasa a nivel de salud, nos pasa a nivel de educación, nos pasa a nivel de infraestructuras. Yo creo que todas las consejerías estamos un poco en la misma dinámica. Pues consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, gracias por esta conexión en directo aquí en TVR. Ya sabe que estamos muy pendientes no solo del trabajo que realizan ustedes, sino de todo el Ejecutivo riojano, ¿eh? Así que ahí seguiremos. Vigilantes, gracias como siempre por atendernos. Como tiene que ser. Muchísimas gracias. Gracias a la consejera. De esto hablaremos de inmediato también y de otras cuestiones que les resumimos o les avanzamos ya en este sumario. Vamos a verlo. Y ya estaban comentando por aquí fuera de cámara y con los micrófonos apagados esa entrevista que acabamos de realizar, algunos de los compañeros de tertulia que nos acompañan hoy. Jorge Alacid, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de comentarios estar aquí. Que ahora vamos a compartir también con los espectadores, ¿no? Muy bien. ¿Todo a bien? vuestra disposición, todo muy bien. Ahí Gracias. estamos con Jorge, también Manolo González, amigo, maestro, ¿qué tal? Qué barbaridad, cuántas cosas en pocas nada, palabras, en 10 segundos. Muy buenas tardes. Pero son verdad, además, ¿eh? Bueno, la primera sí y si la tú lo segunda entiendes también. así o lo consideras así, pues bueno, lo acepto. Gracias con por resignación, estar en este rato de televisión que además nos alegra mucho, que se ve un montón y a esta hora del mediodía muchos espectadores riojanos sintonizando también con María Ángeles Matute, a la que saludamos de nuevo. María Ángeles, bienvenida. Hola, buenos días. Habéis visto esa entrevista con atención, ¿no? Sí. Ahora sí, comentamos eso y los 100 días del gobierno riojano, ¿eh? ¿Te parece? Muy bien. Y Domingo García Pozuelo, bienvenido como siempre, Domingo. Gracias y ¿Todo buenas bien? tardes y todo bien. Venga, pues arrancamos contigo. Vale. Inicio de la legislatura en nuestra comunidad se han dado esos 100 simbólicos días, ¿no? De margen hasta que arranca todo, hasta que empieza a funcionar, hasta que los nuevos gestores comprenden la estructura y empiezan a aplicar sus ideas. ¿Cómo estás viendo ese arranque? Bueno, ¿Y vamos cómo a ver. viste el balance de ayer de la propia presidenta? Bueno, en relación a lo de los 100 días, yo tengo alguna crítica que hacer a esta especie de fecha que se ha puesto a cualquier gobierno que se inicia en su mandato, porque son una especie de mantra que se establece y entonces ya parece que en 100 días se tiene que haber hecho todo lo que hay toda una legislatura de 4 años. Esto lo dije también en algún momento respecto a la euforia que cuando ganan las elecciones muestran los partidos ganadores y parece que no son conscientes, o si lo son, no lo hacen ver, de la responsabilidad que asumen. Responsabilidad importante, grave, porque están realmente trabajando con el dinero público y con el bienestar de toda la sociedad. Y luego, aparte de esto, por tanto, yo diría que lo de los 100 días me parece irrelevante. Es decir, lo que tiene que verse Pero es también es una especie de tregua, ¿no? De que se dice, bueno, no les sí, vamos pero a de tregua, criticar bueno, mucho pues, hasta que bueno, arranquen del todo, Si hay ¿no? que ¿O qué? criticar, se critica, y si hay que lavarse, se lava. Da lo mismo que sean 100 días que sean 100 años. Vale. Realmente, durante los próximos 4 años, o lo que queda de esta legislatura, pues ya veremos cuál es la gestión y si realmente salen las cosas como esperamos todos, que por otra parte lo que queremos es que funcione bien, yo por lo menos que funcione Claro. bien el gobierno, que hagan cosas bien, que todo funcione como debe ser y que realmente estemos contentos los administrados. Si le Entonces, tuvieras que poner una nota sobresaliente, sería- notable, bien, no sería suficiente... capaz de poner nota No, por lo que he vale. dicho, porque me parece insuficiente. Esto Vale, es como vale, estar a mitad de curso y pretender ya ponerle, Evaluar. examinarle y evaluarle para ver si va a aprobar la asignatura. Realmente lo que sí puedo decir es que, y creo que coincido con lo que escribía hoy Jorge en el periódico, de una euforia que yo no sé si es natural en la propia presidenta, creo que sí,
o realmente es algo que sus asesores le dicen que haga, pero me parece excesiva esa euforia, pero no porque no hayan hecho cosas, sino porque realmente me parece, vuelvo a lo mismo, es decir, están en una responsabilidad muy alta, gestionan más de 1.000 millones de euros, si no estoy equivocado, y todo eso es un dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos, de los españoles en general, porque no solo sale el dinero de La Rioja, sino que transfiere la Hacienda española. Y entonces, en definitiva, me parece que empezar ahora pues, a hacer todo ese tipo de grandes logros que se han conseguido en 100 días me parece exagerado. Vale. Creo que hay que darle más tiempo. Y por último, y para terminar, decir que me parece que hay demasiada crítica al pasado reciente de 24 años al frente de un determinado partido político que ha tenido pues esa responsabilidad, por otra parte, responsabilidad que le hemos dado los ciudadanos, no se la ha dado un señor que ha venido aquí y nos ha impuesto a un partido determinado. Ahí lo estamos viendo, echarle la culpa continuamente a los problemas, esa es la gestión nefasta y tal. Pues hombre, me imagino que en 24 años, y bueno, no me imagino, somos conscientes de que se han hecho cosas bien y cosas mal, pero realmente ahora verter toda esa serie de críticas a decir que no tienen un presupuesto, fíjate, me acuerdo que hace unos meses me pareció realmente lamentable que Cuevas, que era el consejero de Ordenación del Territorio sí, Fomento, creo, pues al final empezaba a dar subvenciones y gastos de dinero o comprometer gastos de dinero cuando estaban en funciones y en ese periodo intransitorio hasta que Raquel Romero, como consejera nueva y por parte de Podemos, pues al final apoyaron al Ejecutivo Socialista y terminaron por hacer este gobierno. Me pareció fatal y evidentemente eso es absolutamente criticable porque era, gastar dinero para comprometerlo con ayuntamientos, me imagino, de su mismo signo político. Pero bueno, esto es lo que hay. Jorge, por alusiones, crónica, por cierto, sabiniana, con el título, ¿cómo era? 100 días, 57 fotos. Sí, el título aludía a la escenificación que ayer organizó el Gobierno de La Rioja alrededor de su presidenta para esta conmemoración, que como bien dice Domingo, tiene bastante de estúpida, porque 100 días y por qué no 200 o 100 meses. Creo que es una importación yanqui, pero el caso es que es una manera, también me parece a mí simbólica, de inaugurar el mandato efectivo de un gobierno regional, nacional o local, y esa cortesía que decía Manolo que se les concede a los recién llegados, que casi es una muestra de buena educación. Eso es. Yo creo que hay una evidencia de que hay una propensión de todo gobierno, al menos los que yo conozco, al cesarismo, que me parece muy peligrosa. El nominalismo le ha hecho mucho daño, a mi juicio, a la política española, porque engendra un peligro que a mí me parece muy evidente en otros casos recientes, a todas las escalas, que es el del personalismo. Y creo que en esa propensión que muestra el gobierno de Concha Andreu a la escenificación, a la política de gestos, que se adornaba ayer con esas 57 fotos nada menos de la presidenta del Gobierno de La Rioja, que decoraban la cristalera que estamos viendo, donde que usó como telón de fondo de su intervención, pues escondía algo que a mí me parece que es la semilla de un mal que hemos conocido en La Rioja, no daré nombres, que es reciente, que todos tenemos y que me parece que no nos ha hecho daño como región. Y me parece que en estos 100 días, como síntoma, igual no es nada más que un leve catarro, propio de quien se ha expuesto a corrientes con las que no contaba en el palacete, pues creo que estamos ahora en el momento de corregirlo, es mi opinión. Muy bien. Más allá de lo formal, creo que 100 días es poco tiempo para juzgar, creo que hay elementos positivos, el gobierno ha presentado sus presupuestos, que es una hazaña comparada con el precedente del que veníamos, pero creo que también por el camino se ha dejado algo de credibilidad. Insisto, no es porque esté Raquel Romero reciente, las palabras que ha dejado en la entrevista que le acabas de hacer, creo que esa consejería es el flanco débil de este gobierno, débil no, debilísimo, creo que no se justifica, creo que no está justificado, creo que las competencias que tiene son de juguete, más allá de la importancia que todos le concedamos a la participación y a los derechos humanos, faltaría más, pero creo que es una consejería que solo tiene como argumento central que fue la que facilitó la investidura de Concha Andreu. Creo que el carácter de credibilidad que le tenemos que dar todos a la política, creo que carece de él cuando vemos este tipo de juguetes, de este tipo de experimentos, de estos laboratorios, en lugar de concederle a Podemos una consejería de gestión, de auténtica gestión, donde se pudiera demostrar la valía o no de la consejera, de sus colaboradores, más allá de si vienen de Castilla-La Mancha, como tiene tendencia, o de donde sea. Eso me da en cierto sentido lo mismo. Yo lo que exijo de los gobernantes es que apliquen con rigor y con seriedad lo que le han encomendado el pueblo a la hora de votar, el ciudadano. Y creo que ese es el flanco, a mi juicio, débil de estos 100 días de gobierno. Ahora escuchamos a Manolo y a María Ángeles, pero resumimos también unas declaraciones, precisamente en el balance que hacía la presidenta Concha Andreu ayer en ese acto, de lo que para ella, para su ejecutivo, han sido estos 100 días, este arranque del gobierno en nuestra comunidad. Vamos a verlo.
Nos ha faltado tiempo para llegar a concretar más medidas. Admito también que hemos cometido errores, seguro. Un gobierno progresista, equitativo y social. Apostamos por la justicia social con un nuevo tiempo para lo público, con la igualdad y la equidad por encima de todo. Nosotros haremos con lo que tenemos todo lo posible por llevar adelante nuestros principios, que son los de reforzar lo público, intentar un crecimiento económico por encima de todo y hacer resurgir esta comunidad. Todas las consejerías son una inversión para La Rioja. La Consejería de Participación es una inversión para La Rioja y lo verán los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Popular, cuando habla de gasto de personal, tendría que mirarse a sí mismo. Algunas de las declaraciones más destacadas de la presidenta, Manolo. Yo, después de las brillantes intervenciones de nuestros compañeros y amigos, Jorge y Domingo, me gustaría añadir algo más. Venga. Y, aun estando de acuerdo con lo que se ha dicho, esa euforia que mostraba ayer la presidenta en el inicio de su intervención y esa crítica que hacía a sus anteriores gestores, a mí me gustaría ahora escuchar la otra parte, es decir, que alguien del Partido Popular pues saliese a una rueda de prensa y explicase todas esas carencias que al parecer ha tenido el Partido Popular durante la última legislatura. O Creo las que lo van a anteriores. hacer mañana. Creo que porque están saliendo ahora, ¿verdad, Jorge, los partidos a Ciudadanos? Creo que lo ha hecho hoy. Sí. Ciudadanos, Le creo- deseo mucha suerte a Manolo González en ese propósito de escuchar qué opina el Respuestas. Partido Popular de todo esto, Claro, porque creo creo que que ese es mañana. otro de los problemas añadidos a estos 100 días de gobierno, Exacto. la inexistencia de un contrincante con el que confrontar la acción de gobierno, porque el Partido Popular ha salido muy maltrecho, a mi juicio, Claro. del combate en las urnas y necesita tiempo para ponerse en pie también. Claro, que tomen nota de cada uno de los puntos que ha expuesto la presidenta y que den la respuesta. Yo lo eché en porque si falta no, también ayer. porque si no lo hacen, Jorge y queridos contertulios y espectadores, pues será que otorgan. Si no dicen, se callan ante estas acusaciones, que son acusaciones, pues mientras no digan nada, yo espero que lo hagan. A lo mejor en la redifusión de este encuentro ya ha salido, pero bueno. Yo creo que tienen previsto en próximas fechas dar ese mensaje y esa visión también desde el otro lado, como bien dice Jorge y Manolo. Y María Ángeles, tus sensaciones de este arranque, de este inicio de una legislatura interesante, ¿no? A ver. Sí. Bueno, lo primero de los 100 días se supone que es porque le dan 100 días porque no van a criticar, porque se tienen que adaptar y tal. Pero es que últimamente los 100 días empiezan las críticas desde el primer día, con lo cual me parece que ya lo de los 100 días 100 segundos. 100 segundos, ¿no? Esto no es tiene mucho sentido. como la pero jornada de bueno. reflexión electoral, que Sí. tampoco ya Sí. tiene de mucho Sí, sentido. sí, Bueno, entonces eso. Y sí que quería hacer un poco hincapié Venga. en lo de la Consejería de Participación. Yo creo que la participación sí es muy importante y además debe ser algo transversal. A veces nosotros, hay alguno de los que está en la Federación que lo define muy bien, ¿no? Que a veces el Parlamento parece un castillo que está allí alejado en el fondo, que el rey está por allí y no se sabe dónde. ¿Os parece eso? Sí. Muchas veces sí. No con el, ¿Quién lo ayu- pe- quién no lo hubiera con- pensado? no con el ayuntamiento, pero Sí. sí muchas veces con la comunidad, que también pues, los problemas que tiene la ciudadanía son más cercanos al ayuntamiento en general que a la comunidad. Pero ahora empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Hay muchos problemas que afectan directamente, sanidad, educación, que afectan ya directamente al ciudadano, ¿no? Por lo tanto, la participación, lejos de que quedar lejos, tiene que quedar cerca. Y yo creo que es una ¿Te cosa... parece una consejería con...? Si le sacarán con partido importancia? que le tienen Yo- que sacar, yo sí, porque opino la igual. participación Yo es transversal, lo- además. A eso iba. Creo que eso debería ser algo que imantara al conjunto de la acción de Eso gobierno. es. Y considero innecesario que haya una consejería exclusivamente para, Para la eso. participación. E insisto que me parece que es un enjuague que se hizo en su momento de para hecho- incorporar a Podemos al gobierno, y que le facilitara la investidura a Concha Andreu. De hecho- Incluso lo puedo llegar a entender, ¿eh? De hecho, en el gobierno del PP, quien llevaba la participación era la vicepresidencia, que también ocurre muchas veces, ¿no? La importancia que se le quiera dar. Entonces, si realmente consideran que la participación es importante, y a mí me parece que la participación es muy importante en el sentido de que te aporta. Tú puedes tener muchas visiones distintas, porque eso nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, haciendo los reglamentos en el ayuntamiento de participación, que ha participado más gente de esta casa, periodistas y eso. Es que son visiones tan distintas que lejos de empobrecer, enriquecen. Y normalmente, curiosamente, todo era por unanimidad, incluso estaban todos los partidos, todo se ha adoptado por unanimidad, porque te hace ver la visión que tiene otro y tú transmites otra visión, con lo cual la participación yo creo que enriquece en ese aspecto, que hay muchas visiones que tú puedes
tener un concepto y luego escuchando otras muchas Te versiones. faltan otros puntos de vista. Eso es. Y eso yo creo que Y tiene esa coincido importancia. también contigo en que a diferencia de lo que sucede en el ayuntamiento, en el que la voz de la ciudadanía Está más cercana. está Más más directa. cercana, está mejor reglamentado, también me parece, pues en el Parlamento se carece muchas veces de esa ventana que oxigena el debate, como sí que sucede en el Salón de Plenos, al menos en el Ayuntamiento de Logroño. Pero a lo donde yo iba a parar, quiero que además que se entienda bien, es que me parece que la consejería en sí no tiene sentido. Y repito que, aunque la participación evidentemente sea muy importante, ¿qué decir de los derechos humanos? ¿Quién puede negar su importancia? Claro. Creo que no es una consejería de gestión. Pero en cualquier caso, ese es un misterio que el Gobierno de La Rioja no ha desvelado, porque el otro día, entre el debe que a mi juicio hay que formularle a la acción de estos 100 días, figura el hecho insólito a mi juicio de que cuando se presentó el presupuesto evitó compartir con los administrados qué cantidad de euros administra cada consejería. Es decir, ahora mismo no sabemos qué dinero tiene Raquel Romero para estas políticas que son tan importantes. Eso me parece a mí un ejemplo bastante pernicioso. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y ahora continúa María Ángeles, que tenía más cosas seguro que decir, y Domingo, que estaba ahí aguantándose ya las respuestas, ¿no? No. Bueno, pues entonces gracias, Domingo. Estoy aprendiendo de la participación. Pues participa. Ahora regresamos, no se vayan, que esto no ha hecho más que empezar aquí en La Rioja Directo. Día de tertulia, también de reportajes, no se vayan, hasta ahora.